pero lo vamos a solucionar. Ya, ahora sí. ¿Aparece que está grabando la señal? Sí, profesora, parece. Sí. Ya. Y ahora que me abre el PowerPoint. Ahí está. Ya, hoy día vamos a comenzar a ver el tema de la evaluación de monitoreo o procesos. Este tema lo vamos a ver, yo creo que por lo menos unas 3 clases tenemos definido de este tema, y después de la evaluación de monitoreo ya viene el tema de la evaluación de resultados. Y esa es la última materia, digamos, del curso, ¿ya? La de resultado e impacto. ¿Ya? Entonces, respecto de la evaluación de monitoreo, hoy día vamos a ver conceptos y algunas herramientas de evaluación de monitoreo, y la próxima semana voy a continuar viendo ese tema, y además voy a ver cuestiones de la institucionalidad de la evaluación de monitoreo, referido sobre todo cómo ha ido evolucionando, digamos, el tema de la instalación de instituciones que realizan evaluación, como en el caso de Chile, la Dirección de Presupuestos. Y voy a ver si les cuento algunos datos de otros países también de América Latina, cómo han ido avanzando, digamos, en este tema. Que en el sílabus eso yo lo tenía como planteado para la primera clase, pero le cambié un poco el orden. ¿Ya? Y en ese contexto que vamos a revisar, bueno, es primero la parte como conceptual, como les digo, las herramientas de monitoreo, y luego la experiencia en nuestro país y en América Latina. Ahí en ese contexto me interesa que ustedes puedan revisar casos de evaluaciones de programa. Para hacerlo más sencillo, busqué algunas evaluaciones que están en el portal de la DIPRES, que son de programas chilenos, ¿ya? Y son evaluaciones recientes. Entonces los dejé ahí en el aula para que los elijan y se definan ahí, no sé, pues si van a trabajar en forma individual o en dupla, para hacer, revisar y exponer esos casos, ¿ya? Entonces puede ser que la próxima semana alcancemos a ver alguno de esos casos, sobre todo si ustedes se ponen bien aplicados y alguno presenta la próxima semana, y la subsiguiente presentaría los que falten, ¿ya? Cosa de ir complementando lo que yo voy a presentar con la discusión en torno a algunos ejemplos. Y en esa línea sí quería preguntarles que respecto de la matriz, de la tarea que tenían pendiente de la matriz de marco lógico, por lo que vi, bueno, Bastián la entregó la semana pasada y vi que Tamara la había respondido, no sé si los demás ya lo hicieron. Recuerden que el plazo era hasta hoy, sí que ojalá lo hagan, si no lo han subido todavía, que lo entreguen durante el día, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, nosotros vimos las primeras sesiones algunas clasificaciones de evaluación. Bueno, no les voy a repetir la definición de evaluación en general, pero sí recordarles esto. Digamos que nosotros vimos que la evaluación se clasifica de distintos modos según la etapa de la intervención donde se aplica, que era la primera clasificación. Teníamos la evaluación ex ante, que fue la que vimos las semanas anteriores, la evaluación intermedia, que es la que se realiza durante la ejecución del programa, para medir principalmente el cumplimiento de la programación, la gestión de recursos, entre otros aspectos. Y luego tenemos la evaluación ex post, que es la que se realiza después de finalizada la intervención, ¿cierto? Según la finalidad de la evaluación, teníamos la evaluación de diseño, de eficiencia, de monitoreo, de resultado de impacto. Y en este caso, entonces, lo que nosotros veríamos sería la evaluación intermedia en la primera clasificación, y en esta clasificación sería principalmente la evaluación de tipo monitoreo, que es una actividad gerencial interna de los programas y que tiene por propósito velar por el cumplimiento de los productos y servicios de acuerdo a los planes trazados, ¿ya? Entonces estamos, digamos, en esta etapa del ciclo de la política, que es la implementación de la política en sí,
Y durante entonces el desarrollo de la ejecución de las intervenciones es que se van a ir desarrollando, o se sugiere, digamos, que se vayan desarrollando evaluaciones de procesos y monitoreo, que como vamos a ver ahora en las definiciones, a veces se usan como sinónimos, a veces se usan como distintas, digamos. Entonces la evaluación intermedia de monitoreo o proceso, en términos de definición, bueno, es un tipo de evaluación que, como les decía, se realiza durante la ejecución del programa y que tiene por propósito principal identificar si se está implementando el programa de acuerdo a su diseño y principalmente de acuerdo a la planificación, ¿ya? O bien si hay situaciones que impidan cumplir con la buena ejecución del programa y con su planificación. Cohen y Franco plantean que la evaluación de proceso, dan esta definición, determina la medida en que los componentes del proyecto contribuyen a los fines perseguidos, se realiza durante la implementación y por tanto afecta a la organización y a las operaciones. Busca detectar las dificultades que se dan en la programación, administración, control, para corregirlas oportunamente, disminuyendo los costos derivados de la ineficiencia y que no es un balance final, sino que una evaluación periódica. Ya como ven en esta definición, los autores destacan, digamos, lo que ya les señalaba, que esta evaluación se desarrolla durante la implementación y que permite, digamos, tomar decisiones relevantes respecto a aspectos de la organización, de la planificación, en la medida de que nos va entregando elementos o información para ir corrigiendo aspectos de la implementación que están funcionando de forma errada o no de acuerdo a la planificación, digamos, original, ¿ya? Y por eso mismo se sugiere que sea una evaluación que se vaya alimentando, digamos, periódicamente. Entonces, la evaluación de monitoreo, que también se denomina como evaluación de proceso, y ello porque, digamos, analiza estos aspectos como la cobertura, la distribución de los bienes hacia la población beneficiaria, y entonces esta evaluación supone la definición de un plan inicial, ¿ya? Para poder hacer este monitoreo, que se hace principalmente a través de indicadores, se requiere tener un plan inicial que en las recomendaciones que se hace a nivel de política pública lo más estandarizado en términos de trabajo de monitoreo es trabajar a partir de marcos lógicos o de planillas de planificación, digamos, donde se define claramente los objetivos, los indicadores, las metas, mecanismos para verificar esas metas, etcétera. ¿Ya? En algunos casos se definen también los responsables cuando hay más de una unidad responsable de controlar esos indicadores. ¿Ya? En el caso del marco lógico, que nosotros ya lo vimos, este se estructura o organiza en torno a estas 4 columnas, que es primero la definición del programa en sí, en su relato, digamos, narrativo, donde están los objetivos del programa, objetivos que se definen de distinto nivel. Entonces tenemos objetivos que van a un nivel de fin, que son más macros, digamos, o más amplios, objetivos a nivel de propósito, ya que es como el objetivo general, dependiendo del tipo de programa, a veces se definen como objetivos generales o a veces se definen como objetivos específicos o de objetivos intermedios. Luego tenemos los componentes, que son como las líneas de acción del programa, que en algunos casos también se asocian a cada componente se asocia a un objetivo específico. Y luego tenemos las actividades que van directamente relacionadas con los insumos o los presupuestos que están definidos para su cumplimiento, ¿ya? Entonces, generalmente cuando se habla de actividades se entregan indicadores respecto a los insumos o los presupuestos que se utilizaron para la ejecución de las actividades, aunque también en algunos casos vamos a tener indicadores en sí de la realización de esas actividades, ¿ya? Entonces después tenemos la columna de indicadores, que es lo que yo quiero ver si ustedes lo han ido trabajando, si han ido leyendo las clases que tuvimos sobre marco lógico y construcción de indicadores. Entonces, con la entrega, con este primer avance que ustedes iban a entregar de
del programa que eligieron y la matriz del marco lógico, yo voy a poder darles la retroalimentación y ver si efectivamente han captado la idea y poder ir mejorando, digamos, el ejercicio este de diseñar indicadores. ¿Ya? Y luego vamos a avanzar más adelante en el tema de los medios de verificación y los supuestos. Entonces, la matriz de marco lógico, lo que respecta a esta etapa de la evaluación intermedia, nos va a permitir evaluar los procesos a nivel de lo que son los componentes y las actividades. Entonces, va a ser esta sección, digamos, del marco lógico la que nosotros vamos a revisar, analizar en términos de indicadores para verificar si los procesos se están cumpliendo, ¿ya? Y por eso me parece relevante que hagamos este ejercicio de analizar los casos, pero porque cuando ustedes analicen estos programas, los lean, digamos, estas evaluaciones, se van a dar cuenta qué tipo de indicadores se usan para medir cómo está funcionando los procesos de implementación de un programa, ¿ya? Y son evaluaciones recientes las que les sugerí y entonces ese ejercicio les va a servir bastante. Entonces la matriz de marco lógico, aquí era un ejemplo, tenemos aquí la columna narrativa de los objetivos, donde aquí a nivel de fin definen 3 objetivos. En general, la mayoría de los programas va a tener un fin bastante amplio, digamos, y puede ser que a nivel de propósito, tenga 2 o más, y a nivel de componentes también. Ya en este caso, es un programa dirigido a disminuir las lesiones y muertes por accidente, y entonces los indicadores a nivel de fin que permitirían medir el impacto del programa tienen que ver con reducir las tasas de lesiones aquí en 40%, la tasa de mortalidad, las pérdidas y el grado de satisfacción de usuario, ¿ya? Como les digo, en el caso de este ejemplo, que yo lo encontré por ahí, claro, proponen varios objetivos a nivel de fin, lo que generalmente no ocurre, porque la mayoría de las veces estos van a nivel de propósito. ¿Ya? Y aquí quizás lo más adecuado hubiese sido solamente dejar como la reducción de lesiones y muerte como la finalidad última, y los otros temas como la recuperación de imagen del servicio, yo creo que es más bien un propósito, ¿ya? Pero es un análisis que uno puede hacer ex post. En este caso, el propósito es accidentabilidad reducida y dice accidentalidad reducida respecto de la línea base. Entonces aquí está proponiendo indicadores de resultado claramente, 40% en el año 1, 70% en el año 2, 90% en el año 3. Y lo que nos interesa ahora, que es el monitoreo, la evaluación de proceso, si se fijan aquí, los componentes de este programa son conductores idóneos, o sea, mejorar la selección de los conductores, y vehículos en buen estado. Ya podríamos estar pensando en un programa, por ejemplo, de servicio público de buses, entonces vehículos de transporte urbano en buen estado. Y como indicadores se menciona aquí a nivel de proceso el porcentaje de conductores entonces capacitados, 100% en el año 1, en programas de calidad, y ahí se distribuye 70% en el año 1 y 100% en el año 2, aquí en realidad hay un error. Luego vehículos en buen estado, 70% en el año 1, 90% en el año 2 y 100% en el año 3. O sea, se plantea ir aumentando como un poco la cobertura de este servicio de mantención para mejorar la calidad, el buen estado de los vehículos. Y luego a nivel de actividades se proponen actividades más específicas como mejorar la selección de los conductores, capacitar a los conductores, renovar los vehículos, mejorar el mantenimiento. Si se fijan, están en relación a los componentes, pero son más específicas. Ya son actividades. Y aquí ponen como indicadores los costos, me parece, claro, pone el registro financiero, los costos de cada una de las actividades, que es un modo, digamos, de abordar el marco lógico, va a depender del programa y de cómo se desarrolla. Entonces, como ya hemos visto, bueno, ustedes ya vimos en clases anteriores qué es un indicador, ¿ya?
Y el indicador es un medio de información o una herramienta que nos provee de evidencia objetiva acerca de los logros de la intervención en distintos niveles, niveles de proceso, de resultados, de impacto. Y gracias a los indicadores vamos a poder saber si los objetivos o las actividades están siendo realizadas, los productos están siendo entregados y los objetivos del programa están siendo alcanzados. Los medios de verificación, que todavía no lo hemos revisado como más en detalle, van a ser las herramientas que nos van a permitir recolectar los indicadores, ¿ya? Y dependiendo del tipo de evaluación o del tipo de indicador, digamos, que estemos hablando, van a haber diversos medios de verificación. Por ejemplo, si estamos trabajando a nivel de monitoreo o de evaluación de procesos, vamos a tener medios de verificación que generalmente van a estar asociados a los registros con los que cuenta el programa, por ejemplo, los listados de asistencia, las actas de desarrollo de ciertas actividades, la ejecución presupuestaria de la entrega de ciertos productos, etc. En cambio, cuando nos referimos a indicadores de resultados, probablemente vamos a necesitar como medio de verificación instrumentos más específicos, quizás elaborados para ese fin, como encuestas, cuestionarios, test, herramientas que nos permitan medir efectivamente el cumplimiento de los resultados de los objetivos del programa. Y lo mismo en el caso de una evaluación de impacto, cuyos indicadores también refieren a efectos o a cambios en la población beneficiaria, y ahí también probablemente vamos a necesitar utilizar medios de verificación construidos específicamente para ese fin. Luego, a nivel de los supuestos, en el análisis de supuestos y riesgo, bueno, lo que uno analiza en los supuestos es principalmente las condiciones necesarias para el éxito del programa y que muchas veces están fuera del control directo de la gestión mismo del proyecto. Entonces, los supuestos pueden ser condiciones del contexto, digamos, como les señalaba, que es necesario que se cumplan para poder, no sé, por ejemplo, levantar la información, pero que a veces no dependen de nuestra gestión del programa interno, dependen de que se hayan producido otros procesos anexos, digamos, al programa. Y los riesgos, de igual modo, también son condiciones externas y que no podemos controlar, digamos, por el programa, pero que además suelen ser vistos como aspectos más bien negativos, digamos. Ya los supuestos en general se visualizan como elementos que tienen que darse en un sentido positivo, condiciones que tienen que darse en un sentido positivo, y los riesgos generalmente se analizan como elementos que pueden fallar para que no se cumplan, digamos, ciertos aspectos del programa. Y ahí tiene que ver con condiciones externas como sale aquí, como el clima, la estabilidad económica, el apoyo institucional. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto, si estuviésemos analizando indicadores vinculados con procesos de realización de clase y procesos de aprendizaje en un contexto regular, probablemente un elemento de riesgo que tendríamos que considerar en el contexto actual tiene que ver con este fenómeno, digamos, de pandemia o la crisis sanitaria que impide, digamos, que las clases se desarrollen con normalidad y que es un riesgo del contexto que es ajeno al control, digamos, de el programa en sí, del programa educativo en sí. Ya. Eso solo para recordar algunos elementos y del marco lógico y compararlos, digamos, y llevarlo al tema del monitoreo para que vean, digamos, de que la herramienta del marco lógico la vamos a seguir actualizando en la medida que vamos viendo los distintos niveles de evaluación, ¿ya? Entonces, cuando estemos analizando los casos que les señalaba, durante las 2 semanas siguientes, vamos a ir viendo indicadores que se mencionan ahí que tienen que ver con aspectos del marco lógico de esos programas. Entonces, otras definiciones para la evaluación intermedio de monitoreo. Bueno, aquí Valadez y Bamberger
definen al monitoreo como una actividad gerencial interna y continua, cuyo propósito es asegurar que el programa alcance sus objetivos en el tiempo previamente establecido y conforme al presupuesto asignado. Por otro lado, Cohen y Franco afirman que el monitoreo o seguimiento es el examen continuo o periódico que hace la administración acerca de la provisión de insumos, ejecución de actividades y productos de acuerdo a calendarios de trabajo y metas establecidas. Para Rossi y Freeman, el monitoreo es el examen sistemático de la cobertura del programa, la implementación, distribución y entrega. Como ven, aquí tenemos distintas definiciones, pero casi todas coinciden en varios elementos, digamos, no es que sean distintas ni que se contrapongan, sino que abordan el tema como quizás de una perspectiva distinta, pero todas coinciden en que el monitoreo, que en algunos casos se denomina, como les decía, evaluación de proceso o de seguimiento, es una actividad que puede hacerse desde la propia institución, desde el propio programa, como una actividad gerencial, y que tiene que hacerse en forma periódica o alimentarse por lo menos con indicadores en forma periódica para asegurar, digamos, que la provisión, el funcionamiento del programa sea el adecuado, responda al diseño y que responda adecuadamente a los distintos aspectos del programa, desde la provisión de insumos, la ejecución de actividades, la entrega de los productos, y que todo eso se haga de acuerdo a un plan establecido. ¿Ya? Particularmente el análisis de cobertura, que va a ser uno de los temas que vamos a ver en la sesión de hoy, consiste en estimar en qué medida el programa llega a la población objetivo, mientras que el análisis de implementación consiste en determinar la congruencia entre lo establecido en el plan, entre lo ejecutado y lo establecido en el plan. ¿Ya? Y esa segunda parte la vamos a ver más la próxima semana. Entonces, el monitoreo va a abordar, como hemos visto en la definición, los problemas, diversos problemas que van surgiendo, y nos va a entregar entonces información para la retroalimentación del programa sobre los avances y los problemas que se van produciendo. Ahora, los problemas que se pueden producir en la ejecución del programa son múltiples, de diversas características, y aquí les voy a mencionar solo algunos, digamos, para entregarle algunos ejemplos. Primero, puede haber desfase en el diseño. Perdón, eso quiere decir que puede ser que la población objetivo, por ejemplo, cambie, que el problema tenga ciertos cambios, y en ese sentido el programa, el diseño original del programa puede ser que ya no sea efectivo para las características que hoy tiene el problema. ¿Ya? Y eso puede darse en muchas temáticas, digamos, que en un momento, no sé, por ejemplo, un programa dirigido a enfrentar situaciones de pobreza, puede que en un comienzo haya estado definido principalmente para familias en situaciones, digamos, de ruralidad, con dificultades de acceso a agua, a luz, a servicios básicos, y con el paso de los años puede que ese tipo de situaciones de servicios básicos se hayan resuelto, pero aparezcan otros tipos o otras características relacionadas con la pobreza, producto de carencias, digamos, por ejemplo, en el contexto actual, como la falta de conectividad, de acceso a Internet, de acceso a telecomunicaciones, y que sea ese elemento actual el que esté definiendo o limitando las posibilidades de esa familia. Entonces, ¿qué significa eso? Que quizás si el programa fue diseñado hace varios años atrás y consideraba una definición de pobreza rural centrada en servicios básicos y proporcionaba beneficio en esa línea, sin considerar los temas que les hablo de conectividad, probablemente ese programa ya está desfasado, digamos, y no resuelve las problemáticas actuales de esas familias. ¿Se entiende? Bueno, como siempre, si quieren opinar o interrumpirme o preguntar algo, lo hacen, por favor. Bueno, otro tipo de problemas se presentan relacionados con déficit en cobertura, es decir, que el programa llega a menos personas de lo estimado
o hay quienes no cumplen, digamos, con los requisitos de selección. Otro problema pueden darse por fallas en el modo de uso, es decir, que, por ejemplo, los hábitos de los usuarios de ciertos programas cambian en el tiempo y eso produce que tiendan a darse, digamos, situaciones de subconsumo, o sea, que los beneficiarios iniciales del programa no están consumiendo lo que se esperaba. Quizás algunos no quisieron inscribirse en el programa, no asistieron a las clases o no sé, dependiendo del tipo de servicio que se esté ofreciendo, obviamente. O también puede producirse sobreconsumo del bien, que significa que hay personas que no estaban definidas como población objetivo o beneficiaria y que sin embargo están haciendo uso o consumo del bien o del servicio y eso está generando un sobreconsumo. También pueden darse fallas en procedimiento, que el servicio no se entregue en forma oportuna o que se entregue en una calidad distinta a la que se había indicado, digamos, al comienzo. Eso pueden ser algunos de los ejemplos. Y aquí quería ver si a ustedes se les ocurre, bueno, yo les entregué un ejemplo respecto del desfase. Me gustaría que, a ver si a ustedes se les ocurre, me pueden dar un ejemplo de problemas en programas, digamos, en provisión de servicios que se les que conozcan o que se les ocurra, digamos, inventar en estos distintos problemas. Déficit en cobertura, falla en modos de uso, cambios de hábito, fallo en procedimiento. Para que participen un poco y no se queden tan callados y hagan funcionar su cabecita. Profe, ¿A quién se le ocurre? Cualquier ejemplo. profe, yo tenía una duda sobre el déficit en cobertura. Por ejemplo, en el pasado bono de emergencia, cuando la gente, su cartola del registro social de hogar no tenía como los datos que supuestamente ellos habían entregado a las asistentas sociales y por eso mismo no pudieron recibir el bono de emergencia. Ya, sí, ese es un ejemplo, porque según el criterio de selección, no sé, por ejemplo, el criterio de selección decía que el bono iba a llegar a el 60% de las familias que estaban dentro de un quintil de ingreso, o las 60 familias más vulnerables, no me acuerdo cuál era el criterio. Pero claro, si el criterio implicaba que la persona tuviera cierta información en la ficha, y las fichas presentaron algún problema, eh, probablemente, claro, ahí se da un déficit de cobertura, esas familias no llegaron a recibir el bono pese a que tenían las características de estar dentro del grupo beneficiario. Y ese déficit tuvo asociado a una falla técnica, quizás, por la ficha, digamos. Ese es un ejemplo, un buen ejemplo de déficit de cobertura, porque implica, digamos, que hay personas que necesitan el servicio, que están dentro del rango de las características o de de los criterios definidos como beneficiarios, pero que no lo llegan a recibir por distintas razones. Me parece un buen ejemplo. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo en cualquiera de estas cuatro tipos de fallas o problemas? Y que se presentan principalmente durante la ejecución, digamos. Entonces, que solo haciendo monitoreo, evaluación de proceso podemos darnos cuenta. ¿Quién quiere dar otro ejemplo? Cualquier tipo de programa, ¿eh? Pueden inventarlo si quieren. Yo la verdad que tengo o sea, no sé si caberá dentro, pero es la aplicación de ciertos proyectos que a veces nos va como entrelazado con lo que es la fase previa de ¿cómo se puede decir? De la aplicación del proyecto, que trata principalmente, porque a veces, no sé, pues, para hacer un proyecto igual se necesita cierta documentación, o sea, se hacen encuestas o mayores o consultorías dentro de, no sé, pues por ejemplo, de un proyecto sobre patrimonio, pero generalmente, o sobre rescate del patrimonio, no sé, de algún vecindario, de algo.
y al ¿Ya? final termina muchas veces como incluyendo, en base a que son proyectos nacionales, muchas veces se consideran elementos que definitivamente no son propios ni característicos de ese sector, entonces al final también hay déficit, Mm. obviamente va a haber déficit en la aplicación. Claro, a lo que tú te refieres es que aplican un instrumento para seleccionar seguramente cuáles son los tipos de edificios que cumplirían con las características, digamos, para el rescate patrimonial, y se aplica el mismo instrumento a nivel nacional, ¿cierto? Como sin hacer distinciones de las características de cada región, provincia, lo que sea. Entonces eso genera una falla probablemente, luego se traduce, o sea, primero el error del instrumento inicial, que el instrumento seguramente es el que define el criterio de selección, y luego eso va a conllevar a que la cobertura que vaya a tener el programa en la región no va a responder a la demanda existente, ¿cierto? Algo así, Claro, a eso me refiero. claro. Ahora ahí, claro, ahí se combinan varios errores, porque ahí se combina un problema en el diseño, digamos, que tiene que ver con el instrumento, con el instrumento quizás de licitación, que puede ser para concursar en esos fondos, con los instrumentos de selección, que esos son fallas de diseño, más que de implementación. Pero luego eso después se reproduce en una falla en la implementación que implica, digamos, que vamos a estar cubriendo en esa zona a una menor población de la que podríamos haber cubierto, digamos, porque hay una falla como desde el inicio, digamos, desde el diseño. Entonces, ahí se dan dos tipos de errores. Ahora, esos tipos de dificultades, digamos, las podríamos evaluar, identificar de buen modo, digamos, a través de la evaluación intermedia o de monitoreo, ya que esta nos va a permitir identificar la causa de esos problemas en la implementación y nos va a permitir informar a los responsables y tomar a tiempo medidas correctivas. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, la evaluación intermedia, aunque tiene propósitos que son eh, bastante ligados con el tema como gerencial o administrativo, también es relevante para quienes hacen después, al final, una evaluación de impacto, porque los que hacen evaluación de impacto obtienen la información de si se cumplió o no se cumplió solamente la meta, ¿cierto? El impacto, pero no tienen una información completa de qué pasó entre medio. Entonces, para entender por qué no se cumplió, por ejemplo, sirve el tener evidencia de una evaluación intermedia de monitoreo que le pueda dar luces de por qué no se logró el impacto, porque hubieron X fallas durante la implementación. Ya, entonces van todas las, como pueden ver, van concatenadas. Y es un poco lo que les voy a contar ahora. Bueno, las diversas evaluaciones entonces monitoreo usan similares datos o fuentes de información. Sin embargo, los propósitos van cambiando según la perspectiva de quien demanda la evaluación, ¿ya? O quien es el lector, el receptor, digamos, de los resultados. Entonces, como les decía recién, desde la perspectiva del evaluador de impacto, de este actor que muchas veces es una entidad contratada, digamos, que es externa al programa, eh, bueno, durante la implementación, digamos, o sea, durante la evaluación de impacto puede, como les decía, llegarse a la conclusión de que el programa tuvo bajo impacto y uno puede suponer, digamos, que eso ocurrió por problemas de diseño o por problemas de cobertura o de procedimiento. Y en ese sentido, los estudios de monitoreo van a servir para entender los resultados de la evaluación de impacto. Eso era un poco lo que les explicaba antes. Entonces, va a servir para que el evaluador, digamos, externo pueda entender con más elementos por qué el programa en realidad no cumplió los objetivos, en qué parte, digamos, se produjeron fallas que impidieron cumplir los objetivos. Entonces, de ese modo, el monitoreo va a permitir realizar correcciones para etapas posteriores del programa. Por ejemplo, cuando ya se quiere ampliar el programa o se quiere replicar, el monitoreo va a entregar luces suficientes para ver por qué no se cumplieron los impactos y qué hay que corregir. También va a contribuir a
difundir el programa, digamos, y difundir en el fondo los resultados o los productos intermedios y cómo se está desarrollando el programa en sí. Por otra parte, desde la perspectiva, esto no lo alcancé a anotar en detalle, pero desde la perspectiva del control de la efectividad y la responsabilidad pública, el monitoreo también nos provee información clave para quienes formulan el programa, quienes diseñan, también para las autoridades que lo respaldan, digamos, políticamente o que lo financian, que es decir, para las instituciones, digamos, superiores, y también, bueno, para los distintos grupos de interés que están vinculados, digamos, a la ejecución de un programa. Entonces, aun cuando esta información, como les decía, la información de monitoreo suele ser indicadores que se registran periódicamente, rutinariamente, sin embargo, igualmente es relevante que cada cierto tiempo se haga como tal una evaluación de proceso que sistematice toda esa información periódica y que permita tomar decisiones relevantes para mejorar, digamos, o hacer las correcciones que corresponden en el programa. ¿Ya? Y ahí es importante también hacer una distinción de que el monitoreo es diferente a la auditoría, al concepto que conocemos como auditoría. ¿Por qué es diferente? Digamos, porque la auditoría suele ser un procedimiento que solicitan a veces las entidades o las instituciones superiores, pero que responde a verificar aspectos como de normativa, que se cumplieron ciertas reglas, si, no sé, las licitaciones cumplieron con la normativa que regula ese aspecto, ya tiene que ver más que ver con eso, con el ajuste normativo. En cambio, la evaluación de monitoreo o de procesos desde una perspectiva más, tiene una perspectiva más de retroalimentación, aprendizaje, o sea, permite analizar tanto cuestiones que se salen de la normativa como distintas fallas o problemáticas que se pueden dar durante la implementación, ¿ya? Entonces, para las evaluaciones de monitoreo o de proceso, no es tan relevante, digamos, este tema de si se cumplió o no cumplió la normativa, sino que más bien apuntar hacia el cumplimiento de los objetivos, de los productos y orientado hacia los resultados del programa. Por otra parte, desde la perspectiva del administrador, el monitoreo tiene, bueno, que va guiado con una orientación gerencial, como les decía, que también releva los aspectos que se miden en las evaluaciones de resultados o de efectividad. La principal diferencia, digamos, es que se orienta a hacer juicios que permiten hacer correcciones, como les decía, como parte del funcionamiento regular de las operaciones del programa. Entonces, utilizando información similar a otras evaluaciones, el monitoreo se centra más bien en cuáles deben ser las medidas correctivas que realice el mismo programa. Y esa diferencia tiene que ver con quién realiza la evaluación de monitoreo proceso. Como les comentaba hace un rato, este tipo de evaluación, como una evaluación más periódica, suele ser realizada por la propia organización. Entonces, en ese sentido, los diseñadores y los ejecutores del programa están más conectados con el tema y pueden hacer correcciones administrativas internamente. En cambio, las evaluaciones de proceso, o sea, perdón, de resultados y de impacto generalmente son evaluaciones que se encargan a entidades externas, más expertas, digamos, o a veces mixtas, y en ese sentido no son personas que directamente van a poder hacer correcciones en los programas, sino que solo van a hacer recomendaciones o sugerencias, como el ejemplo del rol en el fondo que cumple la DIPRES respecto de los distintos programas públicos. La DIPRES puede regenerar estudios de evaluación de resultados de impacto o estudios incluso de evaluación intermedia, pero solo levanta recomendaciones. Ya va a depender de cada programa el que se implementen o no esas recomendaciones. Ahora, la evaluación de monitoreo o proceso
en lo medular, digamos, busca responder a 3 preguntas claves. ¿Ya? Y aquí viene el tema más aplicado, digamos, y más relevante que me interesa que ustedes entiendan, aprendan, digamos. Bueno, la primera pregunta es ¿en qué medida un determinado programa está llegando a su población objetivo? ¿Ya? ¿En qué medida se cumple la cobertura? Que era un poco lo que veíamos en los ejemplos que comentábamos antes. La segunda pregunta es evaluar si la implementación de los servicios es consistente con las especificaciones establecidas en el diseño. O sea, si la implementación es consistente con el diseño en palabras más resumidas. Y la tercera pregunta es si las acciones implementadas y o los recursos consumidos por el programa son los previstos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si el programa responde en términos de economía y de eficiencia en el uso de los recursos. Y entonces vamos a ver, como les decía ahora, vamos a abordar el primer punto, que es el de la cobertura, y los otros 2 puntos los vamos a ver durante la próxima semana, ¿ya? Para no marearlos tanto. Entonces, el monitoreo de la cobertura se plantea preguntas como, ¿está llegando el programa a la población objetivo? ¿Qué cobertura ha alcanzado el programa? ¿Hay sesgo en la incorporación de beneficiarios? O sea, ¿se incorporaron a quienes correspondía o hay otras personas haciendo beneficios que no corresponden, digamos, a la definición de beneficiario? Entonces, definir bien la población objetivo del programa es determinante para la planificación, diseño e implementación. Y para ello se van a seguir, digamos, distintas etapas y se van a realizar análisis como los que les voy a presentar ahora. Entonces, para responder al análisis de cobertura, el monitoreo puede recolectar información de diversas fuentes. Ya estas fuentes pueden ser, por ejemplo, registros del servicio en sí, actas y listados de asistencia, si se trata, no sé, de actividades, encuestas a los beneficiarios del programa, encuestas a la comunidad, entre otros. Y aquí les explico cuáles son los conceptos o los elementos claves que componen este análisis de monitoreo de la cobertura. Primero tenemos el tema, el concepto de la focalización. Todo programa focalización y relacionado con la cobertura. Todo programa define una población objetivo, potencial y real, y luego de iniciarse la ejecución se requiere verificar la efectividad de la cobertura. Es decir, si el programa se focalizó puntualmente en el grupo que se esperaba o que se deseaba priorizar. Entonces vamos a entender por cobertura al grado, tasa o proporción en que la población objetivo es usuaria del programa, y vamos a entender por focalización a este análisis, digamos, que busca identificar a los beneficiarios y concentrar los recursos en quienes más lo necesitan. Es decir, la focalización apunta a programas que ofrezcan una cobertura parcial, digamos, y no total o universal, que también se. La focalización entonces supone superar el esquema de distribución homogénea propio de los programas universales, donde los servicios se ofrecen a todos sin diferencia ni distinciones. En los programas focalizados, en cambio, se define un grupo objetivo bajo ciertos parámetros o requisitos y se entregan bienes o servicios específicamente orientados a ellos. Entonces, en este marco del análisis de si se cumplió la cobertura o la focalización del programa, un concepto que surge es el de sesgo de cobertura, y que ocurre cuando el grupo objetivo es cubierto más densamente que otro, cuando un grupo en específico es cubierto más que otro. Los sesgos pueden darse también, bueno, y en algunos casos ese sesgo, digamos, de que un grupo sea más cubierto, puede darse por diversas razones, ¿ya? Y ahí lo que se requiere, digamos, es en muchos casos hacer correcciones para que los criterios queden mejor definidos. Por otro lado, los sesgos también pueden darse por autoselección. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que la población del programa estaba bien definida,
los criterios estaban bien establecidos, pero una vez que se ofreció el servicio, algunos usuarios no se inscribieron, no fueron a buscar el beneficio, no se informaron, no sé, por diversas razones, digamos, y eso genera un sesgo de autoselección, o sea que esas personas, pese a haber estado en la selección, no recibieron el servicio. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos respecto del análisis de cobertura, con algunos elementos clave, obviamente, porque no lo quise detallar tanto, digamos, los ejemplos. Entonces, primero tenemos un ejemplo aquí positivo, la campaña de vacunación de influenza. ¿Qué definía la campaña de vacunación? Bueno, definía como población beneficiaria, como sale aquí en la gráfica, las personas mayores de 65 años y más, las mujeres embarazadas, los niños y niñas desde 6 meses, desde los 6 meses hasta quinto básico, que son los periodos donde se pueden vacunar, y los enfermos crónicos entre 11 y 64 años. ¿Ya? Esa era la población definida como población objetivo, ¿ya? Entonces por eso aquí abajo lo redacté como población objetivo, población beneficiaria, digamos, la población que está dentro de nuestra cobertura entonces del programa. Entonces luego si nosotros hiciéramos el análisis de monitoreo a partir de la información publicada, digamos, por MinSal, esta información menciona cuál es la cobertura efectiva que se logró. Entonces aquí puse una cita, para hacerlo más breve, digamos, puse una cita del MinSal del 23 de junio, que ellos declaran que hemos alcanzado el 98.4% de la población objetivo, o sea, de esta población que está definida aquí, vacunando a más de 7 millones de personas entre niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Ya se fijan en esta afirmación del MinSal, ellos directamente declaran qué porcentaje de esa población objetivo identificada ellos le lograron dar cobertura. O sea que hay digamos, una falla aquí de cobertura o población, digamos, porque por diversas razones no se cubrió de un 2% aproximadamente. Ya, y ahí les dejé el link. Pero tenemos aquí por otro lado el ejemplo negativo y que es el ejemplo que comentaba Tamara. Dice, en marzo de este año el gobierno definió un bono de 50.000 pesos dirigido a trabajadores, trabajadoras y sus cargas o causantes, que esto es una definición, digamos, técnica, de los beneficiarios del subsidio único familiar. Ya se utilizó este grupo, se utilizó la información de este programa, digamos, del subsidio único familiar, para identificar este grupo vulnerable, que supuestamente era el grupo vulnerable que representaba, no me acuerdo exactamente bien, pero creo que representaba algo así como la 60% de la población en situación vulnerable o 40%, ya no estoy segura. Pero para identificar o para llegar a esa población objetivo utilizaron esta definición, ¿ya? Eso está en lo que está el subsidio único familiar, que identifica a trabajadores en condición vulnerable y sus cargas, ya que quiénes son sus cargas, digamos, y aquí se define. Entonces la población objetivo que refiere a las cargas o causantes de los beneficiarios, se identifican como causa como carga los menores hasta 18 años de edad. En el caso de los niños mayores de 6 años se debe acreditar que son alumnos regulares del sistema educacional, ya para considerarse como carga tienen que estar en el sistema educacional. Una segunda característica o condición es, para ser carga, las inválidos de cualquier edad que viven a expensas del beneficiario, ¿ya? Población en ese sentido con discapacidad que entonces dependa del trabajador o trabajadora, y las madres de menores
no los padres, y lo especifica así directamente, cuyos hijos vivan a sus expensas y por los cuales perciban subsidio familiar, este subsidio único, el SUF. Y cuarto grupo, digamos, las mujeres embarazadas. ¿Ya? Entonces, todas las personas que tengan cargas con estas características podían ser beneficiarios de este bono. Eh, pero para eso, según lo que explicaba Tamara también, tenían que completar una ficha o estar con su ficha de caracterización socioeconómica al día, porque esto implicaba una ayuda para personas con que la ficha cumplieran, entiendo, con cierto criterio. Entonces, ¿qué análisis se hace al respecto? Y aquí revisé una... Ay, chuta, tengo que salir. Yo revisé un análisis que hace CIPER y se los dejo después si quieren leerlo en más detalle. Solo les voy a leer la conclusión que hace CIPER. O sea, que una conclusión que dan ahí en el texto. Esperemos un minuto que se los voy a mostrar. Entonces, aquí, bueno, el análisis que puse, la conclusión, que una de las ideas que plantean en este artículo, es que de acuerdo a los economistas de la Fundación Sol, se estima que este bono, en el mejor de los casos, va a llegar a un 15% de los trabajadores desprotegidos. O sea, que según la definición de población objetivo, que se definió en la información, digamos, que salió difundida, de ese total de trabajadores que están en condición de vulnerabilidad, según la estimación que está entregando el gobierno, ellos dicen que en realidad se va a llegar solo a un 15%, que es una cobertura muy baja. Entonces, pero le tengo que cambiar el compartir. Entonces, si les interesa, como leer la información, ahora ya esta es una noticia atrasada en todo caso, porque es de marzo, digamos, y ahora ya salieron otras medidas económicas, pero para hacer un análisis de esa medida, de la del bono, aquí CIPER hace un análisis interesante con datos de que entrega la Fundación Sol, entre otras fuentes, digamos, por ejemplo, que demuestra cuántos trabajadores están viendo el artículo. Aquí en el artículo, por ejemplo, se muestra cuántos trabajadores en nuestro país trabajan sin contrato. Entonces muestra que 61% de los ocupados está en un régimen con contrato, mientras que un 39% está en otro tipo de regímenes que son honorarios u otros. Aquí haciendo esa distinción según régimen, pero con más detalle, independiente, informal, estatuto administrativo, y haciendo la distinción entre hombres y mujeres. Luego, según decil de ingreso, pueden ver aquí. Y aquí lo que presentan en estas distintas gráficas ellos es cómo, o lo que analizan es el tema de cómo gran parte o un porcentaje importante de la población ocupada de nuestro país se encuentra en una grave situación de precariedad e informalidad, lo que implica, y bueno, ya ha implicado durante toda esta crisis, que esa población ha quedado en muchos casos sin ingresos y con cero mecanismo de protección social, porque, por ejemplo, no tiene herramientas para acceder a seguros de cesantía. Cuando una persona es informal o independiente, la mayoría de los casos no cotiza un seguro de cesantía, entonces no tenían posibilidad de acceder a seguros de cesantía, no tenían posibilidades de acceder a la suspensión, a esta posibilidad, digamos, de que les suspendieran sus contratos en algunos casos, pero sin despedirlos, pudiendo volver a retomar el trabajo en otras circunstancias. En la mayoría de los casos, como no había ningún vínculo formal, las empresas o los lugares donde estas personas trabajaban de forma informal o independiente simplemente rompían en vínculo porque no hay un contrato de por medio, no hay seguro y no hay otro mecanismo de protección social. Entonces eso da cuenta de que
Aquí, por ejemplo, muestra las duraciones de los contratos, habiendo un porcentaje importante. Imagínense, analizando dentro de los que tienen contrato, también hay un grupo que tiene contrato, pero que son contratos definidos o a plazo, que también, digamos, pueden haber sufrido en este contexto términos de sus contratos porque eran contrato a plazo. Y entonces, en ese sentido, en el artículo analizan, ya que no se lo voy a leer en más detalle, eso, pues cómo hay muchos hogares en situación de vulnerabilidad, aún incluso teniendo algún tipo de empleo o algún tipo de ocupación, pero que esas ocupaciones no le aseguran la estabilidad ni les permiten acceder a protección social. Entonces, en ese sentido, el bono que estaba anunciando, que aquí se señala que el presidente Piñera dijo que beneficiaría a 2 millones de personas sin trabajo formal, en verdad, de acuerdo a los análisis que muestra la fundación y que se muestran aquí en CIPER, el porcentaje de familias que están en condición de precariedad laboral en nuestro país es mucho mayor, digamos, a esas estimaciones, y en ese sentido el bono no logró cubrir, digamos, esa demanda. Entonces ahí vemos que hay un problema de cobertura. ¿Comentarios? ¿Lo ven? ¿Vieron la imagen del artículo que les estaba mostrando, no? Y ahora dejé Sí, de profe, sí se compartir. veía. Ah, ya. Ahora dejé de compartir y les voy a compartir la clase de nuevo. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Si se fijan, es relevante e interesante el análisis que uno puede hacer cuando analiza un programa y analiza la cobertura, porque ahí puede, digamos, utilizando datos como el que les mostré, como este artículo de CIPER, puede ver efectivamente, primero, si la definición de la población objetivo es adecuada, que es el primer análisis que hace en el fondo el artículo de CIPER, de decir, bueno, el presidente habla de tantos millones de trabajadores o de tal porcentaje de trabajadores en condición vulnerable, cuando en realidad si uno hace el análisis detallado, que es el que hace el artículo, se puede ver que hay mucho más trabajadores que están en una situación de informalidad y precariedad respecto de su situación laboral, porque hay muchas situaciones laborales, digamos, de que no hay respaldo, digamos, no hay respaldo de contratos, o hay contratos a plazo, muy pocos cotizantes al seguro de desempleo, y en muchos casos la cotización también es muy baja, por lo que también la solución respecto del seguro de desempleo era muy poco satisfactoria, digamos. Eso. ¿Nadie quiere comentar al respecto? Les sugiero que lean el artículo, si les interesa el tema. Bueno, ya que no les pareció interesante el tema, les voy a seguir entonces el ejemplo. Voy a continuar con el tema de la cobertura. Y creo que presten atención, entonces, cuando uno analiza la cobertura, el primer punto que estábamos viendo tenía que ver con la focalización. Entonces, ¿qué implica que estaba relacionado con cómo definimos la población objetivo y cómo dentro de la población definimos, priorizamos cierto grupo al cual se denomina como grupo focalizado, y luego analizamos en qué medida está bien focalizado o no. Estos primeros ejemplos que les daba respecto de la influencia del COVID van apuntados a eso. ¿Está bien definida o no la población objetivo? ¿Está bien focalizada la población objetivo? Y en ese sentido, quizás mis datos de cobertura efectiva puede que sean erróneos porque no focalicé bien. Entonces, ahí hay un análisis, digamos, que incluso es anterior a la implementación o va en ese contexto, digamos. Ahora tenemos otros problemas de cobertura, después que ya tenemos definida la población objetivo, que tenemos bien focalizado, que tenemos criterios además para focalizar. Los criterios de focalización generalmente se asocian, como los ejemplos, como veíamos en estos ejemplos, se asocian a criterios, a indicadores que definen ciertos puntos de corte,
como veíamos, o ciertas características etarias, sociodemográficas, como en el caso de la influenza, no sé, ser mujer, embarazada, niño, ¿ya? Tiene que ver con características de las poblaciones que están relacionadas con el programa que se está entregando. Características de riesgo, por ejemplo, si es un programa de salud, cortes en niveles en puntajes de ingresos si tienen que ver con programas de pobreza, por ejemplo. Entonces, más allá de la focalización, cuando estamos definiendo cobertura, analizando más bien la cobertura, el monitoreo de la cobertura, nos vamos a encontrar con dos problemas que son frecuentes, que se dan frecuentemente en este ámbito. Uno es el de subcobertura y otro es el de sobrecobertura. Subcobertura se produce cuando el programa no alcanza la cobertura prevista y ello puede darse por sesgos de selección porque los usuarios no se interesan por los servicios ofrecidos. Y eso se mide a través de la proporción de la población objetivo que usa el programa, ¿ya? Y como pueden ver en esta fórmula, que es una fórmula bien sencilla, POP significa proporción de la población objetivo que usa el programa. Eso significa POP. Luego tenemos acá la fórmula, una división entre la población usuaria que necesita el programa, que cumple los criterios, digamos, de necesidad que se han planteado para el programa, ¿ya? O podríamos decirlo en otras palabras, en la población focalizada, digamos, que se definió la focalización, ¿ya? Este es el PUN, población que necesita el programa. Y luego aquí abajo tenemos a la población objetivo, ¿ya? Población objetivo que está definida por el programa que debiese ser a la que llegue el programa. ¿Ya? Entonces, la proporción, por otro lado, esta era la proporción de población que usa el programa. Ya a través de esta fórmula teníamos la medición de cuántos usan, ¿cierto? Que es el POP, cuánto usan el programa. En cambio acá tenemos la proporción de población que no usa el programa y que también nos interesa identificar cuánto de las personas que nosotros seleccionamos, que nosotros queríamos que recibieran el programa, no lo están usando, ¿ya? Y esto se mide a través de la fórmula simplemente inversa, digamos, de 100 menos POP, ¿ya? Menos la población objetivo que está usando el programa, ¿ya? Y esto nos va a dar la que no está usando el programa, del total, digamos, de beneficiarios. Luego tenemos otro problema que se puede producir, que es el de sobrecobertura. ¿Ya? La sobrecobertura ocurre entonces cuando hay personas que son usuarias del programa, que están haciendo uso de los beneficios, pero que no cumplen con la definición del perfil de la población objetivo. O sea, que no debiesen estar dentro del grupo focalizado. ¿Y eso qué provoca? Que se aumenten los costos del programa, ¿ya? O incluso puede ocurrir que al esta persona usar el servicio sin haberlo requerido, le quiten la posibilidad a otros que sí estaban dentro del grupo objetivo que no lleguen a usar el servicio o el bien. Entonces, ¿cómo se mide esto? Se mide por el número de usuarios del programa que no cumple requisitos comparado con el número total de participantes del programa. Y aquí está la fórmula que se llama PUNO, que es la proporción de población usuaria que no corresponde a la población objetivo, esto es lo que vamos a medir aquí, y se mide a través de la población usuaria fuera del perfil, eso va arriba, población usuaria fuera del perfil, ojo, acuérdense de la fórmula, que les voy a preguntar, y partido por la población usuaria del programa. Ya entonces vamos a ver la proporción en que los que no están dentro del perfil están haciendo uso del programa. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos
otro análisis que se puede hacer, que es el de la eficiencia de la cobertura. ¿Ya? Los programas, entonces, como ya hemos visto, buscan en general hacer un uso eficiente de los recursos y ello implica maximizar el número de beneficiarios que necesitan el servicio y minimizar el número de quienes no lo necesitan o no cumplen los requisitos. Entonces, la eficiencia de la cobertura se expresa por esta fórmula. Bueno, casi todas las fórmulas las multiplicamos por 100 para que se transformen en porcentaje, ya para leerlos como porcentaje. O como índice, digamos, sobre 100, que es más fácil de leerlo, ¿no? Simplemente por eso. Y entonces aquí la fórmula dice, número de usuarios arriba, partido por número total de población objetivo, menos número de usuarios no necesitados, partido por el número total de usuarios. Ya, si se fijan, es una resta de las dos fórmulas anteriores. Ya, de ver cuántos usuarios, digamos, tenemos que efectivamente son quienes debiesen ser usuarios, descontando los usuarios que están aquí como, podríamos decirlo, desubicados, fuera de lugar. Entonces, este resultado, este indicador, nos va a arrojar valores que van de menos 100 a más 100. Y ellos van a identificar entonces el grado de eficiencia en la cobertura. Cuando tenemos valores positivos, hacia el más 100, digamos, nos va a indicar que el programa cubre la totalidad de la población necesitada. Ay, me estaban escribiendo, espérame. Déjenme responder un mensaje. Ya, entonces, como les decía, el valor es sobre 100 o hacia positivo, digamos 100 positivo, va a indicar que el programa cubre la totalidad de la población necesitada y no hay nadie que no lo necesite. Mientras que si nos vamos al menos 100, va a indicar que solo hay personas fuera del perfil como usuario. Y ahí vamos a tener obviamente que todos los intervalos y los rangos intermedios. Por último, entonces tenemos sesgos de cobertura. Ya después del análisis de eficiencia, y parece que esta era la de letra D, no la C, es la D. Este análisis entonces puede hacerse revisando simplemente las diferencias existentes entre beneficiarios del programa, quienes abandonan, y aquellos elegibles que no se inscriben. Y lo que se busca a través de este análisis es ver, por ejemplo, si se presentan signos de insatisfacción con el programa o existencia de barreras de entrada, ¿ya? Porque claro, si hay una persona que está definida como beneficiario, pero no fue a inscribirse para recibir el beneficio, es porque hay alguna dificultad, digamos. No recibió la información, esa puede ser una barrera de entrada. No, por ejemplo, no recibió la información, la ficha, este ejemplo que da Tamara de la ficha está, la información estaba mal definida, mal registrada y no le permitió acceder al beneficio aunque se estaba contando dentro de los beneficiarios. Entonces, bueno, el análisis de sesgo es esencial entonces para estimar la efectividad de los esfuerzos de focalización y gestión del programa. Y de ser necesario permite también reorientar hacia quienes cumplen el perfil con el fin de aumentar el impacto, ¿ya? Entonces es importante ver estas distintas situaciones. Si hay personas, por ejemplo, que abandonan el programa, hay que ir a consultarles por qué lo abandonaron, ver si se requieren hacer correcciones. O si hay personas que están identificadas como beneficiarias, pero no llegaron a buscar el beneficio, ¿qué pasó, digamos? ¿Dónde faltó información? ¿Cuáles fueron las dificultades? Y aquí les quiero poner un ejemplo y ver si logramos hacer este ejercicio. Muy sencillo. Bueno, el ejemplo es el programa de entrega de cajas de alimentos de COVID. Hay algunas imágenes alusivas, digamos. Bueno, de acuerdo a declaraciones, este ejemplo lo armé con declaraciones, solamente busqué así como información más oficial, pero no encontré mucho. Así que, pero esto es lo oficial, digamos, las declaraciones son oficiales igualmente.
Según la declaración del presidente Piñera, la población objetivo de este programa debiese ser 2.5 millones de familias vulnerables a lo largo del país. Aproximadamente 1.5 millones de familias solamente de la región metropolitana. De acuerdo a un resultado que figura en prensa, como les dije, busqué la información, pero lo armé así rapidito, así que no le encontré la información más oficial, pero esta es una declaración del 17 de junio del intendente de la región metropolitana, y él afirma que ese día, el 17 de junio, había ya cubierto el 90% de las familias, contemplando 1.350.000 familias, y él entrega ese dato, o sea, 1.350.000 cajas, perdón, pero son para familias, y él indica que hay 150.000 por entregar. ¿Ya? Él solo se refiere a ese porcentaje, no al resto, digamos, de las regiones. Entonces, pero con esa cifra, al menos para lo que respecta a la región metropolitana, quisiera hacer algunas consultas, y también basado en lo que ustedes escucharon de la noticia, digamos, de las cajas. Por eso quise poner una noticia o un tema actual, ya, porque ustedes conocen en qué consiste el programa, digamos, esta caja de mercadería, que está ahí la imagen de algunos de los productos que se entregaban. Entonces, la pregunta para ustedes: ¿qué problemas de cobertura ustedes creen, a partir de esta información y de lo que, bueno, pueden haber escuchado ustedes también en prensa, qué problemas de cobertura se presentaron con este ejemplo? Y aquí la idea es que todos participen. Yo de lo que alcancé a ver, o cosas que salían como en redes sociales o en las noticias, era, por ejemplo, que las cajas no llegaban, o se veía como gente que las cajas se las llevaban como a lugares como que no era gente que estaba dentro de la población objetivo. Ya, entonces les voy a mostrar, pero quiero que todos participen, les voy a mostrar las definiciones anteriores. De acuerdo a estas definiciones anteriores, ¿cuáles problemas se presentaron? Vamos a lo técnico. ¿Están viendo el PPT, cierto? Sí. Yo creo que se da ese problema de subcobertura, y el otro problema de subcobertura que estaba en la otra S. El de sobrecobertura, ya. ¿Tú crees que se presentaron los dos? Sí, porque al final estas cajas se entregaron también a gente que a lo mejor no correspondía a la población objetivo del programa. Ya. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión también? Solo Tamara participó hoy día. ¿Por qué están tan callados? ¿Alguien más? ¿Ninguno escuchó la información ni la noticia? ¿O no tienen ninguna opinión al respecto? Profesora, ¿cuál es la pregunta? Está en el PPT, po. Es que no me había podido, había tenido que hacer algo antes, por eso no había... Ya, está en la lámina, mira, dice: programa cajas de alimento COVID. Población objetivo, 2.5 millones de familias vulnerables a lo largo del país, 1.5 millones de familias en la región metropolitana. Esas estimaciones entregadas por el gobierno. Cobertura efectiva, según datos de prensa del 17 de junio, dice el intendente que la caja ya tuvo una cobertura ese día el 90% en la región metropolitana. El intendente habla de la región metropolitana de 1.350.000 cajas que ya se han entregado a la región metropolitana, restando 150.000 por entregar. Entonces la pregunta es: ¿qué problemas de cobertura creen ustedes que se presentaron de acuerdo a esos datos y a lo que han escuchado
y en base a lo que yo dije antes, pues las definiciones que les di de problemas de cobertura. Profesora, Sí, que pensé que estaba hablando Bastián, por eso como que no había querido hablar. Yo como que en parte igual no había querido darla, porque o sea, la opinión, porque igual era como lo mismo a lo que decía la Tamara en cuanto a que se presenta en base a la entrega, también se le da a personas que no requieren porque tienen en base al estatus económico, pero eso también se da por el sentido de que también se presenta un problema en la cobertura y en la población objetivo, tratando de que se reparten por cierta, tengo entendido, claro, y por comuna. Entonces al final igual hay comunas que no cumplen ciertos rangos, como lo puede cumplir, no sé, si esto es la región metropolitana, como lo puede ser Vitacura o por el contrario La Pintana. Entonces al final igual las reparticiones no eran tanto así, si bien hay una población objetiva, pero también tengo entendido que numéricamente tenían que ir ciertos porcentajes por comuna. Eso al final termina generando errores de cobertura y también de sobrecobertura. Y también hay ya, sesgos también en la forma. sí. Ya, mira, ahí entrega un dato relevante, Francisco, porque, claro, hay problemas en la cobertura, seguramente en cómo se definió la cobertura y cómo se produce la entrega, digamos, pero también al parecer puede haber algunos problemas o fallas en los procedimientos de parte de quienes entregan y cómo van distribuyendo en los barrios. Y quizás por un efecto de cubrir ciertos barrios y no tener el dato exacto de cada familia, sino que buscar la cobertura en los barrios, se termina entregando a personas que quizás no correspondían. Entonces ahí tenemos también fallas en procedimientos que quizás los vamos a ver más en detalle la próxima clase. Ya, entonces, pero vamos a nuestro análisis. Entonces tenemos problemas de subcobertura, ¿cierto? Los primeros que señalaba aquí Tamara, respecto a que se definió una cobertura, y aquí yo usé solo los datos de la ARM porque los tenía más completos. Dice que la cobertura de la ARM era de 1.5 millones de familias, y el intendente declara que se ha cubierto a 1.350.000 familias. Entonces aquí yo apliqué la fórmula. La primera fórmula, la de subcobertura, que era la POP, dice que entonces arriba tenemos el total espérenme, vamos a mirarla por si acaso me equivoqué. Subcobertura, ahí está. Entonces tenemos aquí la fórmula. Arriba tenemos población usuaria que necesita el programa, y que el gobierno ya dijo 1,5 millones en la región metropolitana, y abajo tenemos la población objetivo. Y nos va a dar el total población usuaria que necesita el programa y cumple el criterio, y la población objetivo. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, ya debiese darnos el porcentaje de cobertura, el porcentaje, digamos, de subcobertura que tuvo el programa, ya, que es este POP. A ver, ¿quién tiene calculadora a mano? Debe ser como un 10%, ¿no? Ay, no encuentro mi calculadora. Si alguien tiene una calculadora, que lo saque. A ver, por aquí parece que está. 1.500. 1.350.
Ya voy a tener que, voy a revisar la fórmula porque me da como, claro, en términos de, por 100 me da como 111, Sí, a mí igual me daba lo mismo. pero no sé cómo se lee eso. Voy a mirar de nuevo la fórmula y se las voy a traer respondida porque claro, ¿no? Desvío, yo no sé qué, quizás debiese ser al revés, los 1.350 arriba y los 1,5 millones abajo. Ya. Pero la de abajo sí funciona. La ¿Cómo de, tiene que dar resultado? ¿Es con coma o no? ¿Un 7%? Porque yo, me abajo me da un 7,4. yo me imagino que sí, pues. Tiene que ser un porcentaje, po. Pero la de arriba da como raro. La de abajo, ¿qué da? La caja de familia, la caja llegó a familias que no necesitaba, ¿cierto? Y yo puse un ejemplo como 100.000. ¿Qué porcentaje da ese? ¿Qué porcentaje te dio? ¿7%? 7,4. Ya. Ya, entonces en esta cista me parece que sí, ese debe ser el dato, digamos. O sea, que llegó a 100.000 familias que no correspondía, que eso es un 7,4%, digamos, de sobrecobertura. O sea, de familias que no debieran haber estado beneficiadas. Voy a revisar la primera fórmula porque algo en la definición de estas letritas quizá lo entendí mal. Ya, después les doy el dato. Ya, pero lo importante en todo caso es el concepto, porque aquí decía sobre cobertura y ahí me quedó la duda, me quedó la duda cómo definía a la población que necesita el programa, partido por la población objetivo. O según yo, la población objetivo son 1,5 millones, pero la población usuaria que necesita debiese ser 1,350,000. Ahora, si descontamos los 100.000 que estaban volando, pero igual da sobre 100, como daba como 111%. 111% de subcobertura suena mucho. Yo creo que debe ser como 10% de subcobertura. ¿Cierto? Como un 11%. Eso me da la idea por los números. Bueno, voy a dejar la tarea de revisar las fórmulas. En todo caso, el ejercicio es ese, digamos. Hay que, en el caso de los programas que ustedes quieran analizar la cobertura, hay dos aspectos, digamos, que es relevante de analizar. Profe, Y ¿y si deja ¿sí? el 1.350.000 reales, le da un 90%? Es al revés, decís tú. Sí, da un 90%. Pero un 90% de subcobertura, no, pues sería un 90% de cobertura, sería el 10% de subcobertura. ¿Sí o no? Yo lo entiendo así, pues. Mira, si pongo acá arriba, como tú dices, ahí me daría, ¿cuánto? Eso da 90. Adrián, Sí, eso me da 90. ¿90 cerrado o 90 91? cerrado. Ya. 90 cerrado me Ahora, da. claro, yo creo que es eso, pero que 90 es cuánto cubrió el programa, porque se fijan aquí, bueno, que de hecho es lo que dijo el señor, pues 90%, y si uno lo ve como el inverso, 90% se cubrió, lo que significa que el 10% no está cubierto. Pero ¿por qué entonces no da al revés? No da el 10%. Te dice dar 10%, pues 1 punto, si una fórmula lógica, dividido en 1,350. Es raro.
Bueno, pero sí, debiese ser así, como un 10%, que en el fondo es la diferencia que no está, que no ha recibido, digamos, el beneficio. O sea, la subcobertura es de 10%. ¿Y este de acá cuánto era? ¿7? ¿Cuál era el ejemplo? 7,4. 7,4. 7,4. Ya lo vamos a dejar así. Después se lo Profe, subo. pero no se ve la pantalla. Ah, ya. Y ahora sí. Entonces en el primero tenemos que 90% está cubierto, entonces nuestra subcobertura es de 10%, que es por lógica, pero no sé por qué la fórmula no funciona. No digamos en el inverso. Bueno, ahora eso para cerrar esta parte, como les decía, entonces la próxima clase vamos a ver la otra parte del análisis de proceso o de monitoreo, que es el análisis de la implementación respecto del diseño y aspectos, digamos, de, claro, monitoreo de la implementación del programa y algunos problemas que se presentan también, errores en procedimientos y cuestiones por el estilo, y monitoreo entonces de los avances o de los objetivos intermedios. Y algunos aspectos también de las metodologías o de las técnicas. Y los voy a además contextualizar, como les decía, respecto de la institucionalidad, cómo ha avanzado en nuestro país la institucionalidad sobre la medición del monitoreo, cuáles son las recomendaciones. En el texto que les recomendé, que un paper cortito que está ahí en el curso, que es del Banco Mundial, habla de las como recomendaciones internacionales que se dan en esta línea. Y se suele mencionar el caso de Chile como un ejemplo, digamos, donde han habido bastante avance en esta línea, en el tema de las evaluaciones, con una institucionalidad bastante bien desarrollada en la materia, obviamente en el contexto comparativo de nuestra región. Entonces voy a hablarles un poquito de ese tema. Y la idea entonces es que ustedes revisen estos casos de ahí que les estoy mostrando en el PPT, este ejercicio 4, que es analizar casos de evaluación de monitoreo. Como les decía, yo dejé ahí en la carpeta de la tarea 4 ejemplos, opciones de programa, que lo elegí en realidad porque eran de temas bien diversos, pero si encuentran otro y se meten ahí al link y encuentran otro programa que les parezca interesante, lo toman. Los informes, les puse solamente los resúmenes ejecutivos de los informes, porque los informes tienen como 200 páginas, pero los resúmenes ejecutivos en general son como de 20, 30 páginas y son sencillos de leer. Entonces aquí les puse un fondo de fomento audiovisual, uno de apoyo al aprendizaje, que en el marco del Chile Crece Contigo, programa de campamentos, que es MIMBU, bueno, el de fomento audiovisuales de cine, uno de reinserción social, que me parece que es como del ámbito laboral. Esos los seleccioné y los puse ahí, que como ven son distintas áreas, bueno, este otro de educación. Y, pero si quieren otro, busquen otro. La idea es que ahí en duplas se organicen, lean los informes y hagan un resumen. Obviamente hagan un análisis crítico de las evaluaciones, de los aspectos que les parecen más interesantes, de los indicadores que son más relevantes de las evaluaciones, de las recomendaciones, respecto a si ustedes hubiesen planteado quizás otras recomendaciones o aspectos que quizás no se analizan en esos informes, etcétera. Ya, yo creo que igual les voy a hacer una pauta con algunas preguntas claves que les puede servir en esta línea, digamos, como para leer más críticamente esos informes. Y la idea es eso, que lo presenten brevemente en un PowerPoint. Entonces, si no lo quieren poner en un Word, póngalo directamente en un PowerPoint o lo que les quede más fácil. ¿Ya? El formato me da lo mismo, o sea, PowerPoint o Word, como para resumir, puede ser cualquiera de los dos. Lo importante es que contenga los elementos más relevantes
programa y que lo puedan presentar a sus compañeros para que podamos discutir un poco respecto del tipo de evaluaciones de monitoreos que se realizan en nuestro país en programas diversos, además, por eso quise elegir programas distintos. Ya, ojalá, como les decía, para la próxima semana ya los tengan preparados. Si alguno no lo tuviese listo, ahí lo podemos ir conversando antes de la clase siguiente, pero ojalá pudiese presentar 1 o 2 grupos la próxima semana si alcanzamos y la semana siguiente los que siguen, ¿ya? Eso. Ya, entonces ahora si todos cumplen, hacemos un sorteo y sorteamos quién presenta primero, quién presenta después. Dependiendo de lo que me tome a mí hacer la clase, y la idea es que poder complementar la discusión. Ya estamos. Eso sería las lecturas. El capítulo que estamos viendo ahora, obviamente, estamos viendo el texto principalmente de Mauricio Lavarría, en la parte de evaluación de monitoreo y seguimiento, pero también les recomiendo leer este otro de Macay que les señalaba, que es el de esta nota técnica del Banco Mundial. Y voy a subir otra nota técnica que encontré que también está bastante interesante respecto de la experiencia de la institucionalidad, que es de un texto de la Católica. Una nota del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Eso lo voy a subir también ahí por si alguien quiere revisarlo. Ya, chicos, los dejo. Profesora. Gracias. ¿Tienen dudas? ¿Qué? Profesora, tengo una consulta, pero no sobre esto, pero voy a aprovechar la ocasión. Mañana, la reunión de mañana, ¿usted fue en el horario de las 5:30? Sí, yo le había dicho a las 5. ¿No será muy tarde a las 5:30? No, sí, se puede a las 5. Que era como... Pensé que a lo mejor pensamos que iba a estar más ocupado antes, pero si es a las 5 sí se puede. Sí, pues juntémonos a las 5 mejor para que estemos terminando como a las 6 y no se me haga tan tarde. Ya, profesora. ¿Ya? Bueno, si ahí me demoro, le aviso, pues. De todos modos, para la reunión, yo les tengo que mandar un link, ¿cierto? ¿A quién se lo mando? ¿Te lo mando a ti? ¿Y tú se lo compartí a tus compañeros? Sí, podría ser, sí. Ya, Francisco. Ya, pues ahí nos vemos mañana. O, profesora, o por último lo hacemos nosotros y se lo mandamos. Ah, bueno, sí, ya se manejan. Súper. Sí, con el tiempo, sí. Ya, súper. Ya, pues chicos, oye, los que me deben alguna de las evaluaciones, yo voy a poner mañana, bueno, ya las tengo las notas, pero no las he podido subir. Las del glosario las voy a subir este fin de semana, a más tardar. Si hubiera alguna duda, comentario, crítica, después yo puedo corregir, como ustedes me dicen. Y lo de la matriz, recuerden que esa entrega era para hoy y solo los voy a esperar hasta mañana si es que alguno no la ha mandado. El ejercicio 1 me parece que todos lo mandaron, ¿cierto? Porque era el ejercicio 1 y el glosario va en esta nota. Me parece que sí. Profesora, Bueno, le escribo si alguno me lo dejó adeudado. Bastián. ahora con subir los trabajos a la plataforma, el que realicé con Carla, que era el ejercicio 1 y 2, y el último que hicimos de la matriz con Javier, para ver... Sí, no sé, si los tuyos los vi. Los Oca, bajé. sí, que se me había olvidado subirlo, entonces ahí después lo subí. Sí, no, sí, lo vi el tuyo, el de la matriz. No lo he revisado todavía eso. Ok. Porque los demás no lo habían entregado, así que ya chicos, nos vemos. Chao, profesora, nos vemos. Chao, profe. Lean.